esta discusión y la incorporación de mujeres al canon es una discusión que surge en la segunda mitad del siglo XX. Nosotros podríamos de todos modos haber estudiado a Pozzi, que es una poeta que hemos traducido, o sea que contamos con material, la podemos ya incluir en otros años. Pero bueno, por lo pronto, Saba, Ungaretti y Montale marcan 3 direcciones fundamentales en la nueva lírica italiana del siglo XX. Ahora, ¿cómo ocurre esta renovación? ¿Cómo pasa? Digamos, ¿cuáles son los momentos previos que preparan la llegada de estos 3 grandes poetas? Y eso es importante pensarlo un poco, y aunque sea de una manera muy general, porque en la clase de hoy no voy a agotar ningún tema, sino más bien voy a abrir líneas de sentido, pensar cómo se produjo esa renovación de la lírica y en relación a qué otras renovaciones, ¿no es cierto? Ustedes, cuando yo hablo de renovación de la lírica, seguro que tienen como nombre ya instituido y fijo el de Charles Baudelaire. Es él el poeta europeo que fijó y que abrió el camino de la renovación lírica. Entonces vamos a ver cómo esa renovación tuvo su eco en Italia. Antes que nada, y antes de hablar de la renovación, bueno, y para hablar de renovación y para fijar el punto de partida que va a ser posible que 3 poetas como Saba, Ungaretti y Montale tuvieran voz en la primera mitad del siglo XX, es importante recuperar otras voces previas y que para orientarlos un poco en el desarrollo de la clase de hoy, esas voces van a ser la de Giovanni Pascoli, o sea, un poeta importante que ya voy a decir por qué Pascoli inicia ya un camino de renovación más emparentado con Baudelaire que con la tradición, y los poetas crepusculares. Así se denomina un grupo de poetas que empezó a escribir a principios del siglo XX y que imprimió a su poesía características particulares, que ya vamos a ver cuáles son y que están en directa relación con esta renovación que planteaba Baudelaire. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es conocer esas instancias previas que hicieron posible la renovación que luego Ungaretti, Saba y Montale llevarán a cabo con maestría técnica, formal. Bueno, eso tenemos que ver cuál fue ese territorio previo, de qué manera se constituyó y se fue definiendo. Antes que nada, quiero, que seguramente ustedes ya lo saben a esto, porque lo han visto en otros espacios, pero me gustaría a mí precisarlo, dejar en claro que el paso del siglo XIX al siglo XX fue un paso conflictivo. Estuvo signado por una gran crisis. Ya vamos a tratar de ver en qué aspectos, cómo definir esa gran crisis. Ustedes saben que yo no profundizo nada en las clases porque no hay tiempo, o sea que yo voy dejando líneas que ustedes luego tienen que tratar de completar con la lectura de bibliografía. Hobsbawm, el gran historiador inglés, Eric Hobsbawm, está en el chat, fíjense cómo se escribe el apellido, definió al siglo XX como un siglo breve, ¿no? Un siglo que se inicia en el XIV, esto ustedes ya lo deben haber escuchado, Badiou también lo dice, ¿no? Que se inicia en el XIV con la Primera Guerra y termina en el 89, en 1989, con la caída del muro. Un siglo imperfecto, un siglo que empieza con grandes enfrentamientos bélicos y que lo sostiene a lo largo de todo su desarrollo. Sin embargo, fíjense ustedes, también esta es una observación interesante para pensar, a pesar de ser un siglo breve en términos de límites cronológicos, en cuanto a la percepción del tiempo, el siglo XX puede considerarse como un siglo muy extenso, muy largo, porque todas las coordenadas del tiempo se modificaron. Se produjeron cambios epocales que trajeron como consecuencia una gran aceleración del ritmo, ¿no? Por el vertiginoso cambio de la ciencia, que produjo la ciencia, la tecnología, el ritmo de vida ligado también a las nuevas formas de vida impulsadas por la nueva economía capitalista, imperialista, que ya estaba aceitada,
hicieron que la percepción del tiempo fuera distinta, ¿no? No tiene nada que ver el mundo lento que se vivía en el siglo XIX con el mundo, con el tiempo, con la experiencia de un tiempo rápido que se va a vivir en el XX. Podríamos decir entonces que el siglo XX nace bajo la impronta de la aceleración. Ustedes cuando piensan en esto, y cuando yo digo aceleración, ustedes piensen en los avances científicos y tecnológicos que son cada vez más rápidos. Piensen en las pautas de vida que fija el capitalismo, ¿no? que empezaron lentas por el siglo XVI, pero que ya ahora en el XX, con la afirmación del imperialismo y demás, ya se traducen en formas de trabajo, en formas de vida que son verdaderamente, que van camino a una alienación. Entonces, a partir de estos principios generales que definen el paso de un siglo a otro, nosotros podemos decir que verdaderamente ocurre una gran crisis entre el paso del 19 y del 20, una crisis de valores formales, morales, que marca ese pasaje. Esa extrema confianza en la tecnología, en el cálculo, en la ciencia, que de alguna manera trazan esta imagen de un hombre ingeniero, de un hombre que puede hacer y puede transformar, lleva adelante la confianza, bueno, por supuesto, fundado en la confianza del positivismo, pero lleva adelante esta... Es como si dijéramos, bueno, en el siglo XX realmente el discurso de la modernidad, que es este discurso de avance, de dominación, de cambio, toma un ritmo de aceleración nunca antes visto. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos cambios. Esta crisis trajo aparejado también cambios en el pensamiento general. Por ejemplo, tenemos a un Freud que descubre un nuevo territorio de interioridad en el sujeto, que nos presenta una nueva estructura, ¿no? de sujeto que hasta ahora nosotros no manejábamos, ¿no? Este nuevo mapa del territorio psicológico, sobre todo, ¿qué tiene de particular? ¿Qué es lo que Freud aporta? Bueno, el descubrimiento de un territorio subterráneo que desestabiliza, que pone en duda todas las certezas. Entonces surge con ello también toda una literatura del psicoanálisis, de la falta de certezas, de un hombre que no se siente totalmente dueño de sus actos, y que sin duda es un descubrimiento fantástico, ¿no? El psicoanálisis, pero, y para la literatura ha sido más que fantástico. Surge toda una literatura, una línea de literatura psicoanalítica, pero que no deja de ser un descubrimiento inquietante, que pone en duda certezas y cierta afirmación de un pensamiento que hasta ahora, que hasta el 19 había otorgado ciertas seguridades. También hay que tener en cuenta que en la segunda mitad del 19 se afirma una nueva clase social, no es nueva, una clase que había surgido en el siglo XIII, pero que cobra total conciencia de sí, llega al gobierno, se estabiliza, incluso funda su ámbito de acción, que es la burguesía. Y cuando digo funda su ámbito de acción, ¿a qué me estoy refiriendo? A la ciudad. Instituye a la ciudad como el nuevo ámbito de acción de la burguesía. Entonces, estamos en el siglo XIX, hemos pasado de una sociedad cortesana, que era la sociedad que se desarrolló en el XVIII, a una sociedad urbana, con la hegemonía de una clase burguesa que, por supuesto, más allá de todos los cambios prácticos que puede traer su hegemonía, la burguesía impone un sistema de valores que tiene una fuerte raigambre práctica, ¿no? Materialista. Entonces, que va a impactar fuertemente en el arte, en la concepción de arte, en la concepción de poeta. Por otro lado, también surge el pensamiento marxista, socialista, que enfrenta sectores sociales. La burguesía alcanza su periodo de esplendor, de expansión, pero también nuevos sectores sociales empiezan a tener una definición particular, como el proletariado,
los sectores bajos que empiezan a organizarse también. Entonces empiezan nuevos enfrentamientos. ¿Qué quiero decir con esto y qué importa tener en cuenta aquí? Que la estructura social va tomando nuevas configuraciones. Ya no estamos en la sociedad cortesana con una gran nobleza que funciona en la corte y el rey y ciudades más bien chicas. Estamos en otra economía, en otra estructura social. No me quiero detener en esto porque forma parte de un contexto que seguramente ustedes ya conocen. Sí quiero leer, no sé si todos pudieron acceder al documento que les pusimos ayer en el aula virtual sobre una serie de textos. Bien, ese documento es importante porque ahí pusimos los textos con los que vamos a trabajar hoy para que ustedes puedan ver este cambio de sensibilidad en algunos textos en particular. El primer texto que me gustaría considerar es este texto que pertenece a Charles Baudelaire. Es un pequeño poema en prosa que pertenece a los pequeños poemas en prosa, también conocidos como el Spleen de París. Y hay uno de ellos que se llama Extravío de la aureola. Pero ¿cómo? Vos por aquí, querido, vos en un lugar de perdición, escuchen, ¿no? Este diálogo. Vos, el bebedor de quintas esencias, vos, el comedor de ambrosía, en verdad tengo de qué sorprenderme. Querido, ya conocéis mi terror de caballos y de coches. Hace un momento, mientras cruzaba el bulevar a toda prisa, dando zancadas por el barro, a través de ese caos movedizo en que la muerte llega a galope por todas partes a la vez, la aureola, en un movimiento brusco, se me escurrió de la cabeza al fango del macadán. No he tenido valor para recogerla. He creído menos desagradable perder mis insignias que romperme los huesos. Y además, me he dicho, no hay mal que por bien no venga. Ahora puedo pasearme de incógnito, llevar a cabo acciones bajas y entregarme a la crápula como los simples mortales. Y aquí me tenéis, semejante a vos en todo como me estáis viendo. Por lo menos deberíais poner un anuncio de la aureola o reclamarla en la comisaría. No, a fe mía. Me encuentro bien aquí. Vos solo me habéis reconocido. Por otra parte, la dignidad me aburre. Luego estoy pensando con alegría que algún mal poeta la recogerá y se la pondrá en la cabeza impúdicamente. Qué gozo hacer a un hombre feliz. Y sobre todo feliz al que me dé risa. Pensad en X o en Z, vaya, sí que va a ser gracioso. Bien, ¿qué les parece ese texto, no? ¿Qué les hace pensar? Ese texto es un texto de Baudelaire, publicado en el 67. Ella en el 57, me parece, había publicado Las Flores del Mal, donde ya uno puede encontrar todas esas líneas principales, ¿no?, del pensamiento de Baudelaire. ¿Qué les parece acá? ¿Hay algo que les llame la atención en este texto? ¿Hay algo que les permita pensar, ¿no?, en estos cambios que hemos dicho recién en relación a la historia, al contexto socioeconómico, pero que acá de alguna manera hacen alusión al cambio de estatuto del arte y del artista? ¿Qué es lo que cambia? Bien, la aureola es claramente la imagen simbólica del poeta, ¿no es cierto? Esta aureola que se cae en el macadán, en el asfalto, en el barro, es la aureola simbólica del poeta. Y fíjense el contexto, ¿no?, en el que se produce este diálogo, un contexto urbano, ¿no?, donde están los coches, las calles, la velocidad, la amenaza de muerte, y alguien que pierde una aureola y que no se detiene a buscarla ni la reclama, y que es más, piensa que otro mal poeta se la puede poner. Entonces, hay en este pequeño poema en prosa una clara alusión al cambio de estatuto del poeta y el arte en este nuevo contexto social.
La pérdida de la aureola constituye sin duda el valor simbólico que el poeta y el arte habían desempeñado en la sociedad hasta ahora, ¿no? Un lugar que no necesitaba justificarse, que estaba garantizado, que se reconocía como invalorable, que no estaba sometido a las reglas ni a las leyes del mercado. La ciudad constituye ahora el nuevo ámbito en el que se organiza la cultura europea. El hecho de que Baudelaire sea la voz primera en poner, en advertir este cambio, este fenómeno, tiene que ver también con que París fue la primera ciudad europea que sufrió la gran transformación, ¿no? La gran transformación urbanística que la llevó en muy pocas décadas a ser de una ciudad antigua, podríamos decir, con un trazado antiguo, una ciudad moderna, modernizarse, ¿no? Un ámbito lleno de estímulos, lleno de un ámbito propicio para el gregarismo, para la vida anónima de un montón de ciudadanos, para la alienación y para todos estos estímulos que fueron demasiados, ¿no? Todos juntos y rápidos. El hombre no los pudo absorber todos al mismo tiempo. ¿Y qué pensar del artista? El artista que estaba acostumbrado no solo a un medio que lo reconocía y que le daba valor a su vez, tener que ahora adaptarse a un medio donde su voz y su figura se convierten en una voz y una figura anónima, o en todo caso una voz y una figura que va a depender de nuevas reglas, que son las reglas del mercado. Entonces, en la ciudad, el poeta pierde la aureola. Toda la poesía de Baudelaire, de alguna manera, pone en evidencia esta gran crisis, esta gran transformación de estatuto. Si los románticos habían encontrado en la naturaleza el marco propicio para crear los elementos de la belleza, el concepto de belleza en la poesía, Baudelaire lo encuentra ahora en la ciudad. Esa es su nueva naturaleza artificial que le va a dar todos los elementos para crear ese nuevo concepto de belleza que, por supuesto, es distinto y moderno. Entonces, ante este gran impacto, el poeta, el artista y la poesía también, por supuesto, se tiene que reconstruir, tiene que construirse una nueva identidad, reconocerse en un nuevo medio. Una de las pérdidas más grandes que el poeta advierte es la pérdida de su sacralidad, o sea, la condición del arte como algo sagrado, como algo sacro, que, como decía yo al principio, no necesita justificarse, que no tiene un costo, que no tiene un precio económico material. La voz del poeta pierde potencia en esta sociedad nueva, en esta sociedad mercantil, en esta sociedad materialista, y la pérdida de la aureola, que es la pérdida, el símbolo de esta sacralidad, genera en el poeta una nueva sensación, una sensación moderna, que es la sensación del dolor, de la melancolía. La melancolía surge como un nuevo patos de la modernidad, ¿no? Este patos de un poeta que siente que ha perdido su lugar en el mundo. Este es un problema muy grande, un problema muy profundo que desde Baudelaire, Flaubert en adelante todos los artistas modernos van a tramitar de alguna manera en su obra y lo van a presentar, ¿no? Esto surge en Francia, o sea, los primeros en advertir esta gran transformación, por todo lo que tratamos más o menos de explicar recién, se presenta en Francia de manera anticipada respecto al resto de Europa. Otro gran cambio que ocurre en el paso del 19 al 20, que lo debería haber dicho antes, pero después me fui por otra rama de la conversación y no lo dije, tiene que ver con que en el paso del 19 al 20, Europa pierde el último vestigio de su condición de viejo mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ustedes saben que la forma imperial, la forma de organización imperial fue una forma
que Europa trae desde el Imperio Romano. Después tuvo Carlomagno, después con la caída de Carlomagno, bueno, queda siempre el Sacro Imperio Romano Germánico. Ustedes lo deben tener presente a eso porque en todas las literaturas alguna referencia al Sacro Imperio Romano Germánico han visto. El último vestigio de ese Sacro Imperio Romano Germánico es lo que queda en Austria, el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y ese último vestigio se destruye también, desaparece con la Primera Guerra Mundial. O sea que fíjense ustedes todos los elementos que hay para marcar esta nueva constitución de mundo que marca el siglo XX, ¿no? Esta nueva constitución de mundo que lo hace realmente un mundo nuevo. Bien, ¿qué va pasando en Italia? Veamos un poco cuál es la situación en Italia, y acá sí voy a hacer un panorama muy amplio que ustedes después pueden profundizar. No me voy a detener en cuestiones, en demasiadas cuestiones contextuales, pero recuperemos lo que vimos a propósito de Manzoni. Nos acordábamos cuando vimos Manzoni que Italia había vivido un gran proceso político de organización nacional que se conoce como Risorgimento y que hizo posible que en 1861 Italia se unificara como Estado nacional. Un proceso político tardío que Italia llevó adelante de manera tardía respecto a otros países europeos. Esto hizo, entre otras cosas, trajo como otras tantas consecuencias, bueno, que Italia, sobre todo en algunos sectores, haya mantenido, a diferencia de otros países europeos como Francia o Inglaterra, una economía rural, ¿no? Bastante importante. O sea, Italia no fue un país industrial como pudo haber sido Inglaterra. Italia se industrializa recién en el 20 y si nos fijamos, empieza un poco a principios del 20, pero la gran industrialización y transformación de la economía rural italiana a economía industrial ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, algo lleva adelante Mussolini, pero la gran transformación es bajo la órbita del Plan Marshall después de la Segunda Guerra. En esa Italia del 19, en esa Italia que por un lado se estaba unificando y tenía una literatura política, sobre todo llevada adelante por un género como la novela y con un autor como Manzoni, hay un poeta importante, muy importante en la tradición literaria italiana del 19, que se llama Giovanni Pascoli, que nació en el 1855 y murió en 1912, que es considerado como uno de los más grandes poetas italianos de finales del siglo XIX. Pascoli, Carducci y D'Annunzio. Estos tres nombres ustedes los tienen que recordar porque son los nombres que marcan como una serie de un cenáculo de poetas que van a de alguna manera marcar líneas importantes en la poesía. D'Annunzio es el típico poeta abate, el poeta creador de mitos, ya me voy a referir un poquito a él, un poeta altisonante. Carducci es el poeta nacional, o sea, la voz civil de la Italia unificada, y Pascoli es el poeta que recoge la tradición, o sea, un poeta en su poesía muy consciente de la tradición, profesor de latín, o sea, de la tradición latinista y de toda la tradición lírica italiana, que era muy importante, pero que sin embargo, en estos tres, va a ser el que de alguna manera habilite la voz de Baudelaire, ¿no? Y vamos a ver cómo. La poesía de Pascoli, que ya vamos a trabajar un texto, está caracterizada por esta métrica, como les decía recién, formal, toma los endecasílabos, que son los versos de la tradición, se vale de la forma soneto, del terceto encadenado. O sea, ven ustedes que en la forma es una poesía que recoge la línea de la tradición, no es innovadora en la forma, ¿no? Es un clasicismo, podríamos decir, el de Pascoli,
que se junta o que se une con ciertos gustos particulares que Pascoli tiene por las lecturas científicas, por los temas cósmicos, por un léxico preciso en el campo de la botánica, de la zoología. Supo renovar Pascoli en ese sentido los temas de la poesía, que hasta ahora habían sido temas muy vinculados con la mitología y con toda una tradición mitológica que los poetas italianos habían conservado. O sea, era clásica en la forma y clásica en la temática. En cambio, Pascoli es el primero en introducir, bueno, antes estuvo Leopardi, pero eso sería entrar en otro discurso. Vamos a los poetas modernos, a los poetas que ya están en la segunda mitad del XIX. Fue capaz de hacer comprender en su poesía el placer por las cosas sencillas, ¿no? Por esta cotidianeidad, por esta realidad rural que es vista con una nueva sensibilidad, con una sensibilidad infantil que dice Pascoli, cada uno lleva dentro de sí. Para eso es muy importante un documento, un artículo que Pascoli escribe, es una suerte de manifiesto, podríamos decir, que se llama Il Fanciullino. Ahí lo puse en el chat. Il Fanciullino, que quiere decir el niño, de alguna manera expresa cómo el poeta debe recuperar esa voz infantil que tiene en su interior y la debe hacer revivir en la poesía, ¿no? Él define la voz poética como la voz del niño, del poeta niño. Claro, ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene eso de innovador? Y tiene mucho de innovador, porque en ese momento los poetas que estaban, los poetas famosos, los poetas que se escuchaban, eran Carducci y eran D'Annunzio. O sea, D'Annunzio jamás va a ser hablar al niño interior. D'Annunzio es un poeta altisonante, creador de mitos, donde él se construye su imagen de poeta abate. Carducci, primer premio Nobel italiano, bueno, el poeta civil, el que le canta a la Italia nacional. De pronto aparece Pascoli, que recupera este mundo rural, el sonido de los pájaros, una nueva vista del cielo, de la luna. Yo quería hacerles escuchar, bueno, yo acá les puse en la selección del texto para que ustedes puedan entender la voz de Pascoli, uno de los textos que puede ser considerado una suerte de texto modelo, ¿no? El Autilio o el Aciolo. Entonces, ahora se los hago escuchar. Espero se escuche. Vayan siguiendo el texto en el... ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? Profe, se escucha, pero con eco porque está su micrófono abierto. Pruebe bueno, no, lo apago y a ver si se escucha. Nuotava in un'alba di perla, ed ergersi il mandorlo e il melo parevano a meglio vederla. Venivano soffi di lampi da un nero di nubi laggiù, veniva una voce dai campi, chiù. Le stelle lucevano rare fra mezzo alla nebbia di latte, sentivo il cullare del mare, sentivo un frufru fra le fratte. Sentivo nel cuore un sussulto, come eco d'un grido che fu. Sonava lontano il singulto. Chiù. Su tutte le lucide vette tremava un sospiro di vento. Squassavano le cavallette finissimi sistri d'argento. Tintinni a invisibili porte che forse non s'aprono più. E c'era quel pianto di morte. Chiù. Bien, ese poema escribe Pascoli y a mí me gustaría, el autillo, esta ave nocturna parecida
una especie de búho. ¿Qué ven ahí en relación a lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? ¿Dónde estaba la luna que el cielo notó en un alba de perlas y de pie los almendros y manzanos parecían verlo mejor? Vinieron golpes de relámpago, de un negro de nube allá abajo. Vino una voz desde los campos. ¡Q! Las estrellas brillaron raras en medio de la niebla de la leche. Sentí el mecer del mar, sentí un frufru entre las fracturas, sentí un salto en mi corazón, como un eco de un grito que fue. Sonó lejano el sollozo. ¡Q! En todas las cumbres brillantes tembló un suspiro de viento, se agitaron los altamontes, finísimos sistros de plata, tintineos en invisibles puertas que tal vez ya no se abran más. Y estaba ese grito de muerte. ¡Q! Hay que tener en cuenta que la poesía de Pascoli es una poesía experimental que mantiene el experimentalismo, que ya vamos a tratar de definirlo, con una temática, con una obsesión pascoliana, ¿no? Que es la orfandad. Pascoli perdió los padres muy de niño y junto a otras muertes familiares marcaron en él, bueno, un trauma que permanece y aparece a lo largo de toda su poesía. Pero ¿qué les parece a ustedes que si bien yo sé que no han leído la poesía de Carducci ni la de D'Annunzio, qué ven en relación a eso que yo señalaba antes de leerla, que pueden encontrar acá? ¿Qué es lo nuevo en esta poesía de la tradición italiana mitológica que trabaja con imágenes ya fijadas por la tradición y reelaboradas a lo largo de todos los siglos, una poesía áulica? Es una poesía muy sensorial, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más les parece? ¿Qué otras cosas nuevas encuentran acá? ¿Con qué arma el poeta ese ámbito? Preeminencia del ambiente natural, y si tenemos que especificar más ese ambiente natural, porque también en la poesía, qué sé yo, estoy pensando ahora, por ejemplo, en A la luna de Leopardi, también está el ambiente natural. Pero, ¿qué hace al ambiente natural? Para ir mirando con un ojo más fino estos versos y estas imágenes. ¿Qué ambiente natural? ¿Dónde estaba la luna? ¿No? Una imagen potente. La luna en la tradición italiana, en la tradición poética italiana, es una imagen, el campo, el ambiente nocturno. Bien, más bien amenazador, sí, porque toda esta poesía es como el momento, y abundancia de adjetivos, muy bien. Es como si fuera el momento del despertar, de un yo lírico que está en un duermevela, ¿no? Que no está totalmente despierto y que está como, ¿vieron cuando uno está entre que no sabe si está dormido, del todo dormido, se está despertando, no reconoce bien el lugar donde está? Entonces, y va ascendiendo el tono, exactamente, porque primero no sé muy bien dónde estoy en un paisaje natural nocturno que voy caracterizando a través de todos esos elementos simples, ¿no? Bueno, la luna, que no es que sea simple, pero de todos modos la luna sirve para dar ese ambiente de poesía nocturna. Pero ese cielo de alba de perlas, o sea, un cielo claro, los almendros, los manzanos, que empecé a ver mejor, vinieron de golpe relámpago de un negro de nubes allá abajo, o sea, es como si estuviera de pronto tomando conciencia, y viene un sonido, una voz de los campos, ¿no? El sonido del pájaro, Q, que marca ya un primer estado de ese yo lírico. Después, las estrellas brillaron raras, porque yo todavía no tengo plena conciencia, en medio de una niebla de la leche, o sea, esa luz como blanquecina que la luna da. Sentí el mecer del mar, sentí un frufru, fíjense, toda
esta rima interna, ¿no? Un frufru entre las fracturas, un frufru tra le fratte, dice en italiano. Sentí un salto en mi corazón, un sobresalto, como un eco de un grito que fue. Acá aparece el trauma de Pascoli, ¿no? Esa vinculación con la muerte con el asesinato del padre, cuando él era chico, como un eco de un grito que fue, sonó lejano el sollozo. Q, ese Q ya marca una entrada en la conciencia del yo lírico. En todas las cumbres brillantes tembló un suspiro de viento. Y ya ese paisaje empieza a tomar notas más, no terroríficas, pero sí de cierto dolor, de esta imagen de la orfandad se va como constituyendo con más claridad. Tembló un suspiro de viento, se agitaron los altamontes, finísimos cistros de plata. Esa es una imagen bellísima que Pascoli construye ahí, ¿no? Esa comparación entre los altamontes y estos finísimos cistros de plata. Tintineos en invisibles puertas que tal vez ya no se abran más, ¿no? Estas puertas, esto que se cerró con la muerte de los padres. Y estaba ese grito de muerte, ¿no? Al final del poema, ya al final que lo ubica él, ya no está, si estaba medio dormido, ya adquiere la conciencia de su condición de huérfano. Este poema es un poema evidentemente nuevo. Por empezar, es un poema que uno tiene, digamos, uno oye la voz de un niño. Acá no está hablando un poeta adulto, un poeta conocedor de verdades. Acá está hablando un niño asustado, un niño temeroso, que no está muy seguro, un niño en esto que vinculamos, ¿no? La teoría del fanchulino de Pascoli. Uno que se debe dar, digamos, la voz de un niño, una voz de un yo lírico que está directamente vinculado con la infancia, una voz frágil. Esa es otra cosa importante para reconocer acá, ¿no? La voz de un yo lírico que es frágil, que cuenta cosas ligadas a su infancia, cosas simples, aparentemente simples, porque esta poesía es de una gran complejidad formal, pero que, digo, aparentemente simples porque están ligadas a esas imágenes cotidianas del mundo del campo, ligada, como bien decían ustedes, a la naturaleza, a los pájaros, enormemente sensorial. Y este poema, entonces, de la naturaleza, que está en contraposición a los grandes y consagrados poetas de la tradición italiana que no hablaban de estas cosas. No eran estos los temas. Hablaban de mitología, de la condición privilegiada del poeta, que siempre, esa condición privilegiada de la que siempre gozó en círculos aristocráticos, una poesía áulica. Fíjense ustedes cómo cambia en Pascoli, que Pascoli no es un crepuscular, todavía no estamos dentro del grupo de los poetas crepusculares. Pascoli, en todo caso, es un poeta que en el siglo XIX supo captar esa nueva vía que Baudelaire había empezado a definir ya en el campo de la poesía. Y para decirlo con palabras de Baudelaire, podemos decir que Pascoli es un poeta que ha perdido ya la aureola, porque concibe la poesía como algo humilde, como algo cotidiano, algo que ha perdido la sacralidad. Aun cuando Pascoli escribe en el siglo XIX, puede ser considerado ya un poeta del siglo XX. El experimentalismo de Pascoli a nivel temático puede estar ya en plena línea, digamos, del experimentalismo lírico que se va a corroborar en el siglo XX. O sea que, aunque en la forma Pascoli sea todavía un clásico, permite ya que ingrese en el tema de su poesía una nueva concepción de poesía y de poeta.
Y fíjense que él también hace algo nuevo, ¿no? Como todo poeta moderno, reflexiona sobre su técnica, sobre la escritura. Esto que él escribe en el Fanchulín, no es más que una reflexión teórica sobre su poesía. Por lo tanto, puede considerarse ese un texto programático que se publicó en el 97 y que era propio de los poetas modernos. Los poetas modernos no escriben, acuérdense, bajo el efecto de la inspiración, escriben bajo el efecto de la conciencia técnica. Por lo tanto, la poesía de los poetas modernos generalmente va acompañada de textos de reflexión crítica sobre la técnica del escribir. Y entonces, en esta nueva concepción de poesía, que es una concepción de poesía íntima, interior, orientada, digamos, a poner en valor lo particular, lo cotidiano, se recupera una dimensión infantil, primitiva. Solo el poeta puede expresar la voz de ese niño presente en cada uno. Esta sensibilidad infantil que toma temas cósmicos, fíjense el tema de la noche, cuán presente está y cuán bien caracterizado, tiene que ver también con esta nueva forma de concebir la poesía. Por esta razón también podemos considerar a Pascoli como un poeta del misterio del universo y del símbolo. Entonces, es un nombre importante Pascoli por todo esto y por todas estas innovaciones que por algo fue tan admirado por Pasolini. Pascoli es un poeta que hay que leer. No sé si hay alguna duda, si alguien quiere preguntar algo, si está todo claro. Profe, ¿qué obras vamos a leer de Pascoli? No. De poemas. Yo no les dije, por eso dije al principio de la hora, estos poetas no están puestos en el programa. Esta es una clase de introducción en la donde yo seleccioné algunos poemas para que ustedes pudieran ver en esa selección, que es el texto que les subimos al aula virtual hoy, pudieran reconocer esa nueva imagen de poesía y de poeta. Bien. Así que con que lean estos 4 o 5 poemas que están en ese documento, ya es suficiente para que ustedes puedan, pero sobre todo poder reconstruir este pasaje de la poesía tradicional a la poesía moderna a partir de la lectura de textos poéticos, no de los que solamente de lo que yo les diga o de lo que puedan leer en un manual, ¿no? Entonces, Pascoli, siglo XIX, pero un poeta importante porque con la temática y la teoría del fanchulino ya se orienta la poesía al camino que Baudelaire había marcado, ¿no? Esta pérdida de la sacralidad, todo ese discurso que hicimos en la primera parte. En el inicio del siglo XX, surge en Italia el término crepusculares, un término que magistralmente utilizó Borgese en 1910, Borgese, un crítico italiano de la época, en un artículo que él publicó en el diario La Stampa, y en el que en este artículo él hablaba de un grupo de poetas de principios del Novecento, o sea, del principio del siglo XX, que se reconocían, este grupo de poetas, ya no estamos en el ejido de Pascoli, no hemos salido, estamos en la primera década del siglo XX. En esa primera década, en 1910, Borges escribe este artículo donde denomina a estos poetas, a este grupo de poetas que se caracterizan porque porque comparten una estética similar, los denomina crepusculares. ¿Por qué? Porque dice Borges, estos poetas rechazan los tonos altisonantes, prefieren los tonos más oscuros, o sea, imágenes ambientadas más en la oscuridad, ¿no? Imágenes esfumadas propias del crepúsculo. Ahora, el término crepuscular no tiene aquí un carácter despreciativo, no es que Borges quiera
decir que son poetas menores, por el contrario. Lo que él quiere señalar es que luego de la solaridad, luego de la clasicidad, por decirlo de alguna manera, de esa luminosidad que la poesía civil de Carducci o la poesía de D'Annunzio habían fijado dentro de la tradición italiana, aparece acá una poesía del crepúsculo. Esto es toda una innovación realmente en la literatura italiana, que es una literatura solar, una literatura clásica, una literatura donde esto todavía, para que cobre forma, tenía que ser bajo los influjos de esta nueva renovación lírica, ¿no es cierto? Ahora, es importante dejar sentado aquí que a este crepúsculo no es que va a seguir necesariamente la noche, o sea, no es la imagen de un crepúsculo que anticipa la noche de la poesía, por el contrario, es un crepúsculo que anticipa la renovación y el resurgimiento. Así que eso ténganlo en cuenta. ¿Qué es lo que habría que ir fijando de esta clase y de esta conversación que estamos teniendo? Que para que aparezcan poetas como Saba, Ungaretti, Montale, hubo una instancia previa que se fue amoldando, amoldando no, que fue siguiendo las indicaciones, las innovaciones que Baudelaire había trazado ya en su poesía. Y esas innovaciones vienen de la mano de Pascoli primero y luego de la mano de los crepusculares. Repito, Pascoli no es un crepuscular. Pascoli es un poeta anterior a los crepusculares. Los crepusculares, entonces, no en tono despreciativo, sino para marcar una poesía diferente a la poesía hegemónica del momento, pronunciada por Carducci, por D'Annunzio, una poesía que está más ligada, y en esto sí continúan un poco la línea de Pascoli, a lo cotidiano, a lo menos altisonante, a estos tonos difusos, que se alejan, imágenes que se alejan del fragor de la ciudad, que no tienen que ver para nada con este monstruo rugiente, ¿no? Que se va firmando en el nuevo siglo. Este monstruo rugiente del avance tecnológico, de los descubrimientos científicos, de la aceleración, de esto que hablábamos al principio. Por cierto, todo eso, todo esa nueva cultura epocal va a ser celebrada por la poesía también, pero por otra línea de poesía que son precisamente los futuristas. Marinetti en el manifiesto futurista va a hacer una apología del avance de la máquina, de la guerra, bueno. Pero nosotros estamos en la vereda del frente, estamos en la vereda de los crepusculares. También estos poetas estuvieron de alguna manera ganados por cierto vacío existencial y que de alguna manera anticipa ya el colapso del positivismo. Estos poetas adoptan ciertas actitudes de cansancio, de abandono, muchos de ellos se enferman, muchos de ellos tienen tuberculosis, mueren muy jóvenes, o sea que ese agotamiento, ese cansancio existencial se hace cuerpo, se hace síntoma, digamos, y de hecho se concreta también. Entre los más destacados, y al menos que son los que vamos a ver ahora en 3 poemas para ver 3 aspectos, son Guido Gozzano, Sergio Corazzini y Marino Moretti. Me quiero detener un ratito en Sergio Corazzini. Sergio Corazzini, ya, bueno, ustedes tienen el nombre ahí en el texto, en el documento. Nació en 1886 y murió en 1907. Fíjense el poquísimo tiempo que vivió, la vida breve que tuvo, 20 años. Escribe un solo libro que titula
piccolo libro inutile, ¿no? Pequeño libro inútil, en 1906. En este título está poniendo ya y está evidenciando una nueva concepción de poesía. La concepción de poesía que llevan adelante los crepusculares, ¿no? Pensemos nosotros cuando, sin conocerlo, pero ya ustedes por lo menos lean una biografía de D'Annunzio, cuando D'Annunzio se hubiera referido a un libro propio de esta manera, pequeño libro inútil. Nunca, porque la poesía de D'Annunzio era lo más grande y lo más excelso que existía, y él, el bate. Por lo tanto, fíjense cómo consideran ellos la poesía, ¿no? Acuérdense del texto de Baudelaire, este poeta que había perdido la aureola. No, ¿para qué la voy a ir a buscar? No tiene sentido ir a buscarla. En un mundo donde nadie me va a reconocer como poeta, ¿para qué voy a ir a buscar la aureola? Más vale que se la ponga otro, que se crea un gran poeta, y ahí empieza, ¿no? Esta dicotomía entre los verdaderos artistas y los artistas falsos. Bueno, y yo quiero que lo escuchen, quiero que lo escuchen por Silvio Raffo, porque sin duda lo recita mejor que yo. Ustedes pueden ir, sí, es un poema más largo, no sé si va a dar el tiempo de leer todo, pero al menos a él lo escuchamos todo y después yo voy a hacer hincapié en algunos versos. Sergio Corazzini, perché tu mi dici poeta? Io non sono un poeta. Io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Vedi, non ho che le lagrime da offrire al silenzio. Perché tu mi dici poeta? Desolazione del povero poeta sentimentale. Perché tu mi dici poeta? Io non sono un poeta. Io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Vedi, non ho che le lagrime da offrire al silenzio. Perché tu mi dici poeta? Le mie tristezze sono povere tristezze comuni. Le mie gioie furono semplici, semplici così che se io dovessi confessarle a te arrossirei. Oggi io penso a morire. Io voglio morire, solamente perché sono stanco, solamente perché i grandi angeli sulle vetrate delle cattedrali mi fanno tremare d'amore e d'angoscia, solamente perché io sono oramai rassegnato come uno specchio, come un povero specchio melanconico. Vedi che io non sono un poeta, sono un fanciullo triste che ha voglia di morire. Oh, non maravigliarti della mia tristezza e non domandarmi, io non saprei dirti che parole così vane, Dio mio, così vane che mi verrebbe da piangere come se fossi per morire. Le mie lagrime avrebbero l'aria di sgranare un rosario di tristezza davanti alla mia anima 7 volte dolente, ma io non sarei un poeta, sarei semplicemente un dolce e pensoso fanciullo cui avvenisse di pregare così, come canta e come dorme. Io mi comunico del silenzio quotidianamente, come di Gesù, e i sacerdoti del silenzio sono i rumori, poiché senza di essi io non avrei cercato e trovato il Dio. Questa notte ho dormito con le mani in croce. Mi sembrò di essere un piccolo e dolce fanciullo, dimenticato da tutti gli umani, povera tenera preda del primo venuto, e desiderai di essere venduto, di essere battuto, di essere costretto a digiunare per potermi mettere a piangere tutto solo, disperatamente triste, in un angolo oscuro. Io amo la vita semplice delle cose. Quante passioni vidi sfogliarsi a poco per ogni cosa che se ne andava. Ma tu non mi comprendi e sorridi e pensi che io sia malato. Oh, io sono veramente malato e muoio
un poco, ogni giorno. Vedi come le cose. Non sono dunque un poeta. Io so che per essere detto poeta conviene vivere ben altra vita. Io non so, Dio mio, che morire. Amen. Bien, fíjense este poema, Desolación del pobre poeta sentimental. Es un poeta que es un poema que puede ser considerado como una plegaria, en donde el yo lírico reflexiona sobre su propia condición. ¿Por qué me dices poeta? ¿Por qué me llamas poeta? Yo no soy un poeta. O sea, con los 2 primeros versos ya se está poniendo en duda su condición de poeta. Esta condición de poeta que ha puesto en duda el nuevo siglo, las nuevas condiciones histórico-sociales. Entonces, lo que uno advierte en este texto es la pérdida de una condición, la melancolía que la pérdida de esa condición ocasiona y sobre todo la conciencia de que para ser un poeta sería necesario vivir otra vida, una altra vita que este poeta no tiene. Mis tristezas son pobres tristezas comunes, ¿no? O sea, no tengo nada para decir más que tristezas cotidianas, tristezas comunes, nada extraordinario, alegrías simples. Además, hoy solo pienso en morir, porque estoy cansado. Soy un espejo melancólico, soy un muchacho triste que tiene deseos de morir. Y no te sorprenda, no sabría decirte más que palabras vanas. Atiendan estos versos, son muy importantes estos versos de Corazzini porque después los va a replicar, los va a amplificar y les va a dar un sentido verdaderamente potente, un poema de Montale que vamos a ver más adelante, pero después del 25. Este es un poema de los primeros años del siglo XX. Pero yo no sería un poeta, sería simplemente un dulce y pensativo muchacho que viene a orar del mismo modo que canta o duerme. O sea, la poesía no se distingue de otros actos comunes de la vida. Yo aprendo del silencio, vuelta, ¿no?, a esta idea de que el poeta no tiene nada grandioso que comunicar. Para poderme yo poder, no, esta traducción está mal, para poderme poner, tendría que ser, para poderme poner a llorar solo, desesperadamente triste, en un ángulo oscuro. O sea, el poeta, un ser apartado, solitario. Amo la vida simple de las cosas. Otra vez este pronunciamiento por lo simple. Por eso cuando decíamos los tonos bajos, crepusculares, esfumados, pero tú no comprendes y sonríes y piensas que estoy enfermo, ¿no? O estoy verdaderamente enfermo y muero un poco cada día. Porque yo sé que para ser llamado poeta conviene vivir una vida distinta. ¿Qué vida distinta? La vida que vive D'Annunzio, la vida de la fama, la vida de las mujeres triunfadoras, la vida de los circuitos aristocráticos, de riqueza, de esplendor. Bueno, esa vida es la que este poeta no tiene. Entonces, en este poema, Desolación del pobre poeta sentimental, estamos un poco asistiendo a una suerte de confesión, pero en la que el poeta nos presenta los lineamientos generales de su poética. Su poética no consiste en decir grandes cosas, porque no hay grandes palabras para decir, ¿no? Es más bien una plegaria para definirse a partir de las notas que lo caracterizan. Cuando establecía en los últimos versos esa comparación para ser un poeta
merecería vivir otra vida. ¿Cuál es esa otra vida, no? La vida de la riqueza, del reconocimiento público, del teatro, estar en boca de todos, estar en las crónicas literarias, en definitiva, ser una especie de ganador, como lo era D'Annunzio. Corazzini, en cambio, se presenta como un niño, como esta voz lírica de un niño que tiene una voz baja, que llora, que está enfermo, que apenas se puede manifestar. Bueno, esto se concreta porque, como dijimos, muere joven. Pero si nosotros comparamos Corazzini y D'Annunzio, vemos que a pesar de que D'Annunzio es un poeta más famoso, más afamado, más triunfante y demás, es más moderno Corazzini que D'Annunzio. Corazzini va por la vía de la modernidad, entendió el mensaje de Baudelaire, mejor dicho, resignificó la pérdida de la aureola y la tradujo en este tipo de poesía, ¿no? Estoy enfermo, soy débil, estoy muriendo. Un poco esa es la situación del poeta en esta nueva vida, ¿no? Burguesa, moderna, ganada por la ciencia y por la técnica. Como poeta, estoy enfermo, débil y muriendo. Esta vida que llevo, donde nadie me reconoce, donde perdí mi aureola, donde perdí la sacralidad, ¿qué me queda? Entonces es un claro manifiesto de la nueva condición del poeta en este contexto. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? El próximo poeta que compone. ¿De qué murió Corazzini? Creo que de tuberculosis. Todos morían de lo mismo. También Gozzano. Perdón, profe, me llama la atención que esto, que si muere a los 20 años, ¿cómo era la adultez? ¿No? O sea, que es una poesía muy compleja para lo que hoy sería un jovencito. Verlaine también murió muy joven y también fue un innovador en poesía, sí, es verdad. Porque habla del fanchulo, digamos, y bueno, y tenía 20. Este no es el del fanchulo, ¿eh? El No, fanchulino, pero, sí, poeta niño, la idea de poeta niño. Claro, eso, ¿no? Cuando yo digo también la idea de poeta niño, también esta aclaración para que podamos decir esto. ¿Qué sería ser niño acá, no? ¿Cuál es esta voz de niño? Esta voz que se expresa a partir de frases breves, de pequeñas observaciones, que habla prácticamente como un niño, ¿no? En una sintaxis que, como ustedes ven, no es una sintaxis grandilocuente. A ver, muy común a la tuberculosis de la ciudad, de la época, sí, profe. Esta poesía tendrá un poco de relación con la poesía del romanticismo. Ya respondo, el frío y la humedad del humo de la ciudad. Sí, y bueno, en realidad, Leonardo, el romanticismo abre la puerta a la modernidad. O sea que en alguna medida sí. Si nosotros tenemos que ver cuándo surge la modernidad, o sea, con Baudelaire surge una estética moderna, pero la idea de arte moderno centrada en un yo nace con el romanticismo. Entonces, en algún punto sí. Lo que pasa es que si nosotros comparamos esta poesía con la poesía romántica italiana, bueno, esta es mucho más innovadora por los temas y por el lugar que la voz del poeta asume. La pérdida de la aureola, la pérdida de la sacralidad es un fenómeno moderno. En el romanticismo todavía la voz del poeta era una voz respetada socialmente y el poeta no tenía ese sentimiento de melancolía. El sentimiento de melancolía es un sentimiento de la modernidad ante la pérdida de la sacralidad, ¿no? De la sacralidad y de la condición. Marino Moretti, este poeta es otro crepuscular. No realizó estudios italianos,
pero ¿por qué me importa? ¿No? Tiene un poema que se llama Io non ho nulla da dire. Yo no tengo nada que decir. No tenemos este poema traducido, pero ustedes lo tienen en italiano y pueden darse cuenta que la línea que predomina en toda esta composición es el io non ho nulla da dire, no tengo nada que decir. Io non so veramente perché io non ho nulla da dire. Y no sé qué decir, no puedo decir nada, porque mentiría, trataría de ilusionarme. Ahora che io hablo, adesso che io parlo, mi confesso, io non ho niente da dire. O sea, sigue en esta misma línea, ¿no? Un poeta que diga en su propia composición que no tiene nada que decir. ¿Cuándo iba a pasar eso, no? Los poetas siempre tienen algo que decir. Este es un poema entonces que nos pone de nuevo ante esta impotencia del poeta, esta falta de mensaje poético que Marino Moretti presenta en esta poesía, que junto con la anterior refuerzan la idea de que uno que no es un poeta, pero el otro que no tiene nada que decir. Esto se repite una y otra vez. Todas las estrofas de Marino Moretti replican una y otra vez que el yo lírico a lo largo de todo el poema no tiene nada que decir. Y eso se hace parte de la materia poética. No parece normal que un poeta no tenga nada que decir, ¿no? Porque los poetas siempre han dicho, siempre tienen una palabra que comunicar, una palabra que es escuchada. Pero Moretti insiste en esto, en que no tiene nada para decir, que no tiene nada para comunicar, que su mente está vacía, que no puede transmitir verdades, que no puede transmitir soluciones. No tengo verdades ni soluciones que decir, dice. Les decía recién, en relación al poema anterior, pero es más preciso en este, porque hice una mala asociación, que en el 25, Eugenio Montale, poeta consagrado, uno de los poetas que nosotros vamos a leer, que vamos a leer el libro Huesos de Sepia, escribe un poema que ustedes cuando lo lean presten atención y establezcan esta relación con el poema de Moretti, con los crepusculares, un poema que deriva directamente de la concepción crepuscular. Montale dice: no nos pidas la palabra que escrute íntegramente nuestro ánimo informe y con letras de fuego, lo revele y esplenda como flor de azafrán, perdida en medio de un campo polvoriento. Ah, el hombre que se marcha seguro de los demás y de sí mismo amigo, y no cuida su sombra que el ardiente calor graba sobre un descarado muro. No nos pidas la fórmula que pueda abrirte mundos, si alguna contrahecha sílaba, seca como una rama. Esto solo puedo hoy decirte, lo que no somos, lo que no queremos. Este es un gran poema de Montale, un poema que constituye junto a I Limoni, podríamos decir así, una suerte de clave poética, ¿no? Dos poemas donde el poeta expresa su concepción de poesía. Y acá Montale, el poeta consagrado, el poeta consagrador de otros poetas, el poeta legitimador. Acuérdense que Montale había sido quien había avalado la literatura de Svevo, pero después va a ser el que prologa y el que presenta a todos los poetas a lo largo del siglo XX en Italia. Escribe este poema. No nos pidas la palabra que escrute íntegramente nuestro ánimo informe y con letras de fuego lo revele y esplenda como flor de azafrán perdida en medio de un campo polvoriento. O sea, no nos pidas a nosotros los poetas una palabra que pueda analizar, que pueda llegar, que pueda escrutar totalmente nuestro ánimo, nuestro interior, que no tiene forma.
una palabra que se proyecte como letra de fuego, que revele, que esplenda como flor de azafrán perdida en medio de un campo polvoriento. O sea, la idea de la palabra poética como una palabra esclarecedora está confesando el yo lírico que no la tiene, o sea, que no se la pidan. El hombre seguro, el hombre que se marcha seguro de los demás y de sí mismo amigo y no cuida su sombra que el ardiente calor graba sobre su descarado muro. Está ahí yendo contra el hombre seguro, ¿no? Contra toda certeza, contra toda seguridad. Pobre el hombre seguro que es capaz de hacer eso. No nos pidas la fórmula que pueda abrirte mundos. O sea, los poetas no tenemos una palabra que esclarezca el mundo, que pueda dar luz, que pueda echar luz al mundo. Sí tenemos, sí podemos darte una sílaba contrahecha, o sea, una sílaba más o menos seca como una rama. Eso solo podemos hoy decirte. Lo que no somos, lo que no queremos. En este poema Montale se define por negación, por todo lo que no es. Ahora, este es un poema famosísimo, como les decía, y famosísimo, pero no por fama, sino por importante, porque constituye la poética de Montale. Ahora, Montale lo escribe en el 25. Marino Moretti, mucho antes, lo que pasa es que Marino Moretti no era un poeta tan renombrado, al punto tal de que no pudimos encontrar traducciones, y la verdad que decidí a último momento poner este poema, por eso tampoco lo pudimos traducir nosotros, pero está ya esta relación entre estos dos poetas, ¿no? Fíjense cómo esta línea que se inaugura con Pascoli, con esos temas, no planos, con estos temas comunes, cotidianos, rurales, esta voz de niño, esta voz que va perdiendo potencia altisonante, a esa potencia me refiero, se va concretando y termina expresada en este poema que podríamos decir es una suerte de texto clave de la poesía de la primera mitad del Novecento. Y nada más y nada menos que en Montale. Entonces, fíjense cómo llega esa innovación baudelaireana que de alguna manera en Italia se va tomando forma, primero con Pascoli, después con los crepusculares, y después aparece madura y sintética y de una manera nueva en estos poetas. O sea que Montale no aparece de la nada. Por eso la clase de hoy, para ver cómo la renovación de Montale, de Ungaretti y de Saba está íntimamente vinculada con esto. No me preguntes nada porque yo no sabré decirte nada, dice Montale. Tu lector quiere saber de mí la fórmula, la clave para saber todo. Yo, poeta, no la tengo. O sea que el poeta ya no es una voz autorizada. Entonces, cuando se habla de crisis de la poesía del siglo XX, no es una crisis de pequeños poetas como pueden ser los crepusculares. Es una crisis de toda la poesía del siglo XX. La poesía del siglo XX perdió la potencia de la voz y del contenido. Bien. Yo lo que pasa es que estoy hablando y no estoy mirando el chat. Ahora, Ci sono quelli che sanno, eppure fra frate persone, colleghi, poetas extraños. Sí, está bien. Y Leonardo que dice, gracias, profe, por las respuestas. Y también asocié por las muertes tempranas y me llamó la atención el verso que dice que aprende del silencio. Sí, está bien y es verdad. Guido Gozzano, sea tal vez de todos los crepusculares el más importante, ¿no? Bueno, o qué sé yo, el más renombrado. También murió joven, también con un problema pulmonar, creo que una tuberculosis. Toda la poesía de Gozzano, bueno, se inscribe en esta línea que estamos ya marcando, pero he seleccionado la primera parte
de un poema extenso de Gozzano que se llama La señorita Felicita o La felicidad, y que no tenemos mucho tiempo, así que la voy a leer directamente, no voy a ponerla el recitado en italiano, la leo en español, para que veamos acá el tema de las musas, de las nuevas musas que aparecen en esta poesía, porque hemos hablado de los temas, de los espacios, pero no hemos hablado del tipo de mujer que inspira esta poesía, ¿no? Señorita Felicita, a esta hora cae la tarde en el jardín antiguo de tu casa, como a mi corazón baja el recuerdo, y vuelvo a verte amiga, igual que Ibrea y la azulada Dora y aquella dulce tierra que no nombro. No dije que esta traducción es de Pablo Anadón y que está publicada en la revista Fénix. Pablo Anadón es un importante traductor de poesía italiana cordobés, o sea que es de nuestra tierra. Señorita Felicita, es tu santo. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Acaso tuestas el café que te envuelve con su aroma? ¿O coces, cantas, piensas solo en mí, en aquel abogado que no vuelve? Aquí está el abogado y en ti piensa. Pienso en aquellos días de un otoño, Villamarena, el lugar más alto, con sus cerezos y con su marquesa condenada, y el huerto con su amargo olor a boj, aquel tapial vetusto que corona un sinfín de vidrios rotos. Villamarena, qué dulce tu casa en la infinita paz de aquel septiembre, tu casa a la que viste una cortina de maíz que la oculta hasta el tejado, una dama de antaño a la que el tiempo hizo suya y vistió de campesina. Bella mansión deshabitada y triste, verjas panzudas con herrumbre, corvas, silencio, muertos cuartos en hilera, el olor de la sombra y del pasado, un olor a abandono sin consuelo, sobre puertas con fábulas sin vida. Hércules furibundo y el centauro, la gesta navegante de los héroes, el Po y el Faetón, amores sin fortunas, de Ariadna, el Minotauro, Minos, Dafne, que se convierten huyendo en un laurel mientras el dios aún está abrazándola. Todo aquel decorado, qué tristeza, tan sombrío y severo, viejo y nuevo, aquel grabado a fuego que preside los divanes corintos del imperio, la bella otera de la postal prendida en un marco de espejo, qué tristeza. Vetusto mobiliario reluciente, los armarios inmensos con las sábanas que tú zurces paciente, secular sencillez que consuela nuestras almas, la sencillez en la que vives sola con tu padre tu vida tan sencilla. Acá Gozzano, en esta primera parte del poema, porque bueno, es bastante larga, la pueden encontrar si la quieren leer toda, está disponible en la red, nos presenta a una musa, esta señorita Felicita, que es una muchacha no tan joven, no tan linda, que no es elegante, que no se viste bien, o sea que viste una ropa más bien de campesina, que tuesta el café, que lava los platos, que cose, o sea que está dedicada a tareas cotidianas. Tenemos que pensar en la novela Il Piacere de D'Annunzio, una novela de 1894, donde D'Annunzio nos presenta mujeres lindísimas, ricas, cultas, que tienen una profesión, que van al teatro, que uno se enamora rápidamente de ellas porque representan ese elemento ¿no? de belleza ya definida según estos códigos. Aquí Gozzano presenta exactamente lo contrario. La señorita Felicita es una musa nueva, o sea, es un nuevo tipo de mujer, porque esta poesía no podía tampoco celebrar estas musas altisonantes, no, para nada. También acá la imagen de mujer responde justamente a lo contrario, una mujer ama de casa, soltera, que vive en un pueblo de provincia, en una casa
que ya está en cierta decadencia, que tiene todo ese decorado que alude a cierta mitología también en decadencia, o sea que hay una alusión directa a una mitología decadente. Entonces las musas del siglo XX, de esta poesía nueva, son estas musas, las de Gozzano, ¿no? Estas nuevas mujeres que son, que tiene que ver también con la pérdida de sacralidad del intelectual, del poeta. Fíjense ustedes después en una pintura, que yo ahora no la voy a poder compartir pero búsquenla, Las musas inquietantes de Quirico, una pintura del 16, donde van a ver, no sé si alguien la encuentra y la puede compartir, lo comentamos un poco, ¿no? Pero ya no son las musas de Botticelli, ¿no? Estas musas, estas Madonna que tienen esta belleza aceptada y canonizada. Son aquí, en la pintura de Quirico, estos maniquíes que no tienen rostro, que aparecen inmóviles, ¿no? Son musas que de alguna manera inquietan. A ver. Quiero mostrarles. ¿Están viendo? Fíjense, esta es la imagen, ¿no? Del cuadro de Quirico. Fíjense estas musas. O sea, ya es un cuadro, una pintura que inquieta, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que venimos de alguna manera mostrando en estos textos poéticos. Y bueno, y sí, responden a un nuevo ideal de belleza y a un nuevo ideal de poeta, porque este poeta, que por otro lado es un poeta también disminuido, no puede aspirar a otro tipo de musa, ¿no? Es como si la poesía de los crepusculares quisiera ofrecer un contradiscurso a la poesía de D'Annunzio. A ver, puede ser que una tenga una cabeza de globo aerostático, por lo que dijimos. Sí, son en realidad, a ver, la vuelvo a mirar. Sí, no sé si puede ser un globo aerostático, pero sobre todo lo que importa acá, porque esto parece un peón de ajedrez, importa el hecho de que no haya un rostro determinado y que sean más bien figuras que inquietan. No son figuras tranquilizadoras, como no lo es esta poesía. O sea, yo, lector de poesía, voy a leer un poema de un poeta que me dice, yo no soy un poeta, pero sin embargo me escribe, no sé, 7 estrofas y me dice que no es un poeta. O a mí no me pidas que escriba poesía y hace poesía con ese argumento. Ese texto, o sea, puede parecerle gracioso a 2 o 3, pero a un lector atento lo inquieta, lo perturba. Claro, inquietantes, son inquietantes. ¿Por qué esta poesía? Porque tenemos enfrente un poeta que me dice, yo no soy un poeta, mi voz perdió potencia, no me lo está diciendo así, pero de alguna manera está diciendo eso. O después tenerlo Montale, que me digan, no me pidas a mí que te ilumine el mundo, porque mi palabra no te la va a iluminar. O sea, estamos de pronto ante... La poesía había hecho eso hasta ahora. Y de pronto el siglo XX inaugura un camino que nos muestra una poesía que no lo hace. Y que no solamente no lo hace, sino que declara manifiestamente que no lo va a hacer. En ese sentido, Marino Moretti, tiene también otro poema que se llama Acesena. A ver, ya se los copio, porque no está traducido, tampoco encontré traducción y no alcancé a traducirlo. Pero bueno, Acesena. Y empieza así, piove, e mercoledì sono a Cesena, ospite della mia sorella sposa da 7 mesi appena. Batte la pioggia il grigio borgo, lava la faccia della casa senza posa, schiuma a piede le gronde come bava.
Así sigue la poesía. La poesía, el poema de alguna manera cuenta la visita que el poeta, que yo lírico, le hace a la hermana que recién se ha casado y que está embarazada y que está esperando un bebé y que vive esta vida apocada, casi gris. O sea, no es una heroína danunciana, ¿no? Sino es una que en un pueblo de provincia vive una vida común de esposa y que ese paisaje doméstico familiar, sin ninguna heroicidad, digamos, es el que presenta Moretti en H-Escena. Y nos está presentando también este nuevo tipo de mujer, este nuevo tipo de musa que conforma esta poesía. Una poesía que nosotros podríamos considerar banal, una poesía que cuenta una crónica, que es más una crónica que un poema, que entra en la vida cotidiana y que el poeta como un niño va registrando con pequeñas frases esa vida cotidiana. ¿No? Un poeta humilde, un poeta que se autopercibe como un poeta humilde. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo importante acá? Ver cómo no solo la musa, o sea, no solo el tipo de mujer que ingresa en esta poesía, sino considerar que lo cotidiano no había sido nunca hasta el momento materia poética en la tradición italiana. Entonces esto aparece por primera vez y los crepusculares son de una modernidad en ese sentido insoslayable y que no podemos no mencionar. Bien, y acá es la última, el último poema, porque este me pareció muy interesante. Aldo Palazzeschi, un pazzo inteligente, o sea, un loco que veía, ¿no? Lasciatemi divertire. Ustedes déjenme divertir, o déjenme divertirme. Va. Un poema de 1910. Palazzeschi está ahí, entre los crepusculares y los futuristas, no es de difícil clasificación. Pero miren el poema que escribe. Tri, 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 fru, fru, fru. Yu, 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 ui, ui, ui. Es como si fuera un poema a dos voces, ¿no? El poeta que escribe estas frases, estas sílabas, y después, el poeta se divierte locamente, desmedidamente. No lo insulten, déjenlo divertirse, pobrecito, estas pequeñas tonterías son su entretenimiento. Cucú, rurú, rurú, cucú, 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 rucú. ¿Qué son estas indecencias? Estas estrofas extravagantes, licencias, licencias, licencias poéticas, son mi pasión. Farafá, 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 tara, 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 ta. Para pa, lara, 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 la. Es como si fuera estas dos voces, la voz del poeta y la voz de alguien que va explicando lo que hace el poeta. ¿Saben qué son? Son las obras. Atiendan esto, son las obras. No son estupideces, son los desechos de los otros poemas. Bu, 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 fu, 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 fu. Friu, friu. Pero sí de cualquier nexo carecen. ¿Para qué las escribe este tonto? Vilo, 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 blum. Filo, 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 flum. Vilo, lu, filo, lu, No es verdad que no quieren decir algo, quieren decir, como cuando uno se pone a cantar sin saber la letra, como cuando uno se pone a cantar sin saber la letra, o sea, un poeta que no sabe lo que quiere decir. Otra vez, ¿no? El vaciamiento de la voz poética. Una cosa muy vulgar. Y bueno, así me gusta hacerlo. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Pero jovencito, dígame un poco una cosa, ¿no es la suya una pose? Querer con tal poca cosa mantener alimentado tan enorme fuego, o sea, mantener alimentado tan enorme fuego, o sea, querer hacer poesía con esto. Whisk, whisk, shu, 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 cocu, cocu, cocu. Pero, ¿cómo hay que hacer para entender?
usted tiene muchas pretensiones, pareciera que usted escribe en japonés. Abi, ali, arari, ri, 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 ri. Déjenlo nomás, que se divierta. Es más, es mejor que no termine, la diversión le costará cara, lo tratarán de burro. Lava, la, fa, la, epoi, la, la. Es verdad que es un riesgo muy fuerte escribir cosas así, que hoy en día hay profesores por todas partes. En fin, yo tengo total razón. Los tiempos han cambiado. Ya nadie exige nada más de los poetas. Ya nadie exige nada más de los poetas. Déjenme divertirme. Fíjense, este poema construido a 2 voces, como les decía recién, el poeta loco que pronuncia sonidos aparentemente sin sentidos, pero él mismo se encarga de decir después la otra voz, que son sobras, desechos de la gran poesía, y la voz que comenta lo que dice el poeta, ¿no? Los tiempos cambiaron, la sociedad no le pide nada a los poetas. Tal vez este sea el poema que mejor representa esa disociación entre el poeta y la función que cumple y el contexto en el cual se inserta. En el poema de Palaczewski tal vez vemos una extremización del discurso, ¿no? Llevado al extremo, casi hasta con notas humorísticas, pero creo que bastante gráficas del significado que asume la poesía en este nuevo contexto. Bueno, mi clase llega hasta aquí. Si quieren ya pueden detener la grabación. No sé si alguien quiere preguntar algo. Mañana